línea del Ministerio Redención por su gracia. Gracias por sintonizarnos, los invitamos a que interactúen con nosotros y a que se gocen en esta mañana calurosa de abril y que bendigamos el nombre de Cristo. Vamos a comenzar leyendo una porción de la Biblia. Es el Salmo 2. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Luego hablará a ellos su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Dios con temor y alegrar con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Gloria a Dios. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por reunirnos en esta mañana, una porción tuya, escogidos tuyos, Señor, para alabarte y bendecir tu nombre. Gracias por tu infinita misericordia que se renueva día con día. Gracias, Señor. Nos hemos reunido, Señor, para gozarnos y alegrarnos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a empezar gozándonos, hermanos, en esta hermosa mañana que nos ha regalado el Señor. Aleluya. Vamos a decirle que Él es grande y que Él es fuerte, y lo más hermoso, Él es nuestro Dios. Amén. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
gloria al Rey de Reyes, al que vive y reina por todos los siglos y toda una eternidad. Aleluya. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, que el valle de huesos ve revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran
bendecimos, Padre. Aleluya, Señor, bendito eres, Señor. Gracias, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Así es, Señor. No hay mejor lugar que estar delante de ti, mi Señor, y estar en la postura correcta, estar de rodillas delante de ti, mi Señor, dándote absolutamente todo lo que somos, Padre, porque
cada una de las cualidades que nosotros pudiéramos tener, todas te las debemos a ti, Señor. No hay mejor lugar que estar delante de ti, Señor. No hay mejor lugar que estar a tus pies, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, Padre. Esta alabanza, Señor, que hemos preparado para ti, es porque te amamos, es porque te adoramos. No hemos venido a este lugar, Señor, a adorarte, sino hemos venido a continuar adorándote, Señor. Porque en cada momento de nuestra vida tú estás presente. Porque en cada momento, Señor, nosotros necesitamos adorarte en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que tú has provocado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. La adoración perpetua para ti, mi Señor. A ti te pertenece toda adoración. Tú eres el único digno de ser alabado, de ser adorado, de ser venerado, Señor. Porque tú has muerto en una cruz, Señor. En esa cruz del Calvario para darnos, Señor, la oportunidad de ser redimidos, de ser salvos, de ser hijos tuyos, Padre Celestial. Bendito seas por siempre, bendito seas para siempre, mi Señor. Y en estos momentos, Padre eterno, rogamos a ti, Señor, rogamos al Padre en el nombre de Jesús, que nos dé la oportunidad, que nos dé el privilegio de que tengamos esas vestiduras blancas, después de que nosotros mismos nos hemos encargado de mancharlas. Danos, Dios, las vestiduras que necesitamos para poder llegar a ese lugar, hasta el trono de la gracia, y entregarte nuestra alabanza, entregarte nuestra adoración. Bendice nuestras vidas, Padre, para que podamos estar verdaderamente en tu presencia y que tú recibas esta adoración. Vamos a continuar cantándole al Señor. No hay lugar más alto. No hay ningún lugar más alto, Señor. Estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, Oh, sí, Santo. más grande. Te adoramos, Cristo. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Oh, sí, mi Dios, no hay mejor lugar. Permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, Gracias, Señor. más grande que estar a tus pies, que estar a tus Sí, Santo. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias. Alabado seas por siempre y para siempre. Amén. Bueno, pues en estos momentos nos disponemos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Recuerden que estamos viendo nuestra predicación expositiva sobre el Evangelio de San Juan. Y bueno, pues vamos a la obra, ¿verdad? Manos a la obra, como dicen por allí. Es el momento de tener todos nuestros sentidos muy atentos, porque en este momento el Señor
nos quiere hablar a ti y a mí, pero Él quiere que también nosotros queramos. Él ama el que nosotros podamos tener esa disposición para escuchar de su palabra, amados, porque a lo mejor muchas veces la gente ha llegado a confundir, ¿verdad?, el hecho de que la epístola a los romanos nos dice que todo aquel que quiera realmente ser salvo necesita escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no el simple hecho de que tú estés escuchando unas palabras, eso te va a dar la oportunidad de poder ser salvo. No el simple hecho de estar escuchando la Biblia, eso te va a permitir que tú puedas nacer de nuevo, que vengas de ser una criatura a ser un hijo de Dios. No, amado, aquí también necesitamos entender que tú y yo necesitamos, valga la redundancia, esa expresión de adoración que viene de nuestro corazón para con Dios y poderlo verdaderamente escuchar. ¿Verdad? Hay muchas veces que nosotros estamos en alguna plática con alguna persona y sí, estamos oyéndola, estamos oyendo palabras, estamos oyendo murmullos, estamos oyendo el sonido de una voz. Sin embargo, no estamos poniendo atención. Estamos oyendo, pero no escuchando. Estamos dándole el avión, ¿verdad? Como dicen por allí, le están dando el avión a alguna persona nada más para quitársela de encima. Amados, de eso no se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener todos nuestros sentidos bien abiertos, bien atentos, tanto nuestros sentidos espirituales como nuestros sentidos naturales. Y bueno, vamos a orar para iniciar este sermón. Señor Padre Todopoderoso, en este momento, como lo estoy comentando aquí a todas las personas que se han reunido con nosotros cibernéticamente para escuchar este sermón, esta predicación expositiva, te doy muchísimas gracias, Padre, porque has producido en nuestras vidas el querer como el hacer. Por eso es que oro a ti, Padre, para que tu Espíritu Santo tome el control total de nuestros corazones, de nuestras mentes, para poder escuchar claramente tu voz, mi Dios. Que no simplemente estemos aquí para oír murmullos, para oír el sonido de la voz de una persona, sino para escuchar claramente tu consejo. Porque eso es lo que hacemos en este ministerio, Señor, porque fue la primera instrucción que nos diste, dar el consejo completo de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, Padre eterno, invoco el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que todos nosotros podamos entender claramente lo que el día de hoy tú nos quieres decir, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. El título del mensaje que el día de hoy el Señor nos trae en este ministerio tiene por nombre, con signos de interrogación, ¿quién es discípulo de Jesús? Ese es el título de nuestro mensaje. Creo que el día de hoy no apareció, ¿verdad?, ahí en el video, pero lo reitero. El título es ¿quién es un discípulo de Jesús? Y esta es una pregunta a lo mejor muy trillada, porque cualquiera dice ser discípulo de Jesús. Cualquiera dice que sigue a Jesucristo. Pero el día de hoy, a través de la Escritura, vamos a escudriñar lo que nos dice la palabra. Y para ello vamos a ir a nuestra cita base, que reitero, es en el Evangelio de San Juan, es en el Evangelio de Juan, en donde estamos exponiendo todo lo que la palabra de nuestro Señor nos quiere decir a ti y a mí. Y lo vamos a leer de el capítulo 1, verso 35 al 42. Dice así nuestra Escritura. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan?
Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta porción, amados, como hace un momento lo comenté, pues a lo mejor es muy trillada, ¿verdad? Ha sido muy sonada en todos los lugares en donde se predique el Evangelio de Jesús. Sé perfectamente bien que hay personas que lo han escuchado una y otra vez, esto que acabamos de leer, pero en estos momentos la intención de la predicación expositiva del Evangelio de Juan es que vayamos haciendo una exégesis, que vayamos verdaderamente desmenuzando la palabra del Señor para que la comprendamos al 100%. Y para ello, antes que nada, necesitamos entender que si vamos a hablar de lo que es un discípulo de Jesucristo, debemos de entender algo. Un maestro sin discípulos, como muchas veces he dicho esa palabra, ojalá ya se la hayan aprendido, un maestro sin discípulos es un oxímoron, o sea, no existe. Es como un hielo caliente, no existe un hielo caliente, ¿verdad? No existe el fuego frío. Entonces, de la misma manera, un maestro sin discípulos, la verdad no existe, no es maestro. Pero de igual manera, un discípulo sin maestro también es un oxímoron, tampoco existe. Es como un fuego frío, no existe. Y precisamente nosotros el día de hoy vamos a ver qué es lo que realmente quería nuestro Señor Jesucristo hacer a través de sus discípulos. Porque es muy bonito lo que se acaba de celebrar, ¿verdad? En estos últimos días, hace 8 días precisamente hablamos sobre el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, que vino a quitar el pecado del mundo. Y hablamos de que hace 8 días se celebró mundialmente la Pascua cristiana o el Domingo de Resurrección, ¿verdad? ¿Por qué digo la Pascua cristiana? Porque la Pascua, en el antiguo pacto, la Pascua para los judíos era una celebración diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos venían celebrando esto desde el Éxodo, cuando precisamente inició el Éxodo, que Jesús estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto. En ese momento vino aquella plaga, la peste, en donde empezó a matar a todos los primogénitos que se encontraban en la tierra de Egipto, pero Dios les dio la Pascua a ellos. La Pascua quiere decir pasar de largo o saltar, dar un salto. ¿Qué sucedió con la Pascua de aquel entonces? Que todos los lugares en donde se matara un corderito, los lugares judíos, israelitas, del pueblo de Dios, que se matara un cordero y que con la sangre del cordero pintaran los dinteles de las casas en donde ellos habitaban, iba a pasar de largo la peste. O sea, iba a excluir a cada una de las personas que tuvieran la sangre del cordero en sus dinteles de sus puertas. ¿Para qué? Para que ellos no fueran tocados por la peste. Esa celebración la estuvieron llevando a cabo los judíos durante miles de años. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que festejamos hace 8 días, en ese momento Jesucristo nos dio, como lo comentamos, nos dio el privilegio de que Él haya eliminado completamente nuestros pecados. Él es nuestra Pascua. Ahora nosotros ya no tenemos la condenación del infierno, la condenación de la muerte, la condenación del pecado, gracias a que Jesucristo es nuestra Pascua. Amén. ¿Pero para quién?
para todos aquellos que son discípulos de Jesucristo. Precisamente por eso aquí vamos a empezar a hacer la exégesis de nuestra cita de Juan 1:35 al 42 y empezamos con los 3 primeros versos que dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Aquí por principio de cuentas vemos que se regresó al verso 29 en donde ya habíamos visto hace 8 días, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí otra vez se recopila eso, pero para hacer énfasis en algo bien importante, en 2 de los discípulos que andaban con Juan el Bautista. Uno de ellos era el apóstol Juan y otro de ellos era Andrés, el hermano del apóstol Pedro, que Andrés también pasó a ser uno de los apóstoles. Y dice en el 37, le oyeron hablar, ¿quién? Los discípulos, y siguieron a Jesús. Por eso, como lo dije a un inicio, lo dice Romanos, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí precisamente vemos que Juan, siendo un profeta de Dios, hablaba la palabra de Dios. En el momento en que Juan hablaba con sus discípulos de cualquier situación, estaba hablando de parte de Dios, porque él era un verdadero profeta de Dios. Y en ese momento Juan está haciendo énfasis en que Jesucristo era el Cordero de Dios. ¿Qué sucedió? Que en ese momento para estos 2 discípulos vino ese sonido de salvación, esas palabras salvíficas que venían de un profeta de Dios. Entonces, en ese momento, ¿qué aconteció en el corazón y en el pensamiento de estos 2 discípulos? Ir con quien tenían que ir con el pastor de pastores, ir con el Cordero, con aquel que les iba a dar esa salvación que ellos necesitaban, que ellos requerían y que tú y yo también. El significado de discípulo en el griego es matsetes, así como suena matsetes, y significa persona que aprende de su maestro, que sigue a su maestro, que practica la enseñanza de su maestro y que se deja disciplinar por su maestro. Precisamente de ahí viene la palabra disciplina, o viceversa. Discípulo viene de la palabra disciplina. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, al ver el significado de lo que es realmente un discípulo, nosotros debemos de empezar a tratar de comprender claramente qué es lo que significa un discípulo para nuestro Señor Jesucristo. Porque a lo mejor para muchas personas seculares, haz de cuenta, un maestro de escuela, alguien que se dedica al magisterio, bueno, va a decir, pues un discípulo es un alumno que yo tengo en la escuela, me lo hayan impuesto o no me lo hayan impuesto, pues él es mi alumno, él es mi discípulo, él tiene que estar, o mi pupilo, ¿verdad? Como también se les nombra. Él tiene que estar yendo a la escuela para escuchar todo la instrucción académica que yo le tenga que estar dando, y bueno, yo soy su maestro, él es mi pupilo, él es mi alumno o él es mi discípulo. Para muchas personas que abrazan la religión, de igual manera, dicen, bueno, fulanitos son discípulos de esta religión. ¿Por qué? Porque vienen cada 8 días, hacen los rituales que deben de hacer, como en el sermón anterior, ¿verdad? Hablamos de que hay muchos que por religiosidad andan en busca
de Jesucristo, cuando que Jesucristo no se maneja por medio de religión, Él se maneja por medio de una relación, y precisamente eso es lo que necesitamos entender. Delante de los ojos de nuestro Dios, ¿qué es un discípulo? Y miren, acompáñenme a Mateo 12:46, y aquí vamos a encontrar una porción de la escritura muy controversial, se los voy anticipando, es algo muy controversial. Y ahorita van a ver por qué es controversial. En Mateo 12:46 en adelante dice la escritura de esta manera: mientras él aún hablaba a la gente, cuando está hablando aquí la escritura, mientras él está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, con signos de interrogación, dijo esto nuestro Señor Jesucristo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Miren, amados, voy a poner una pequeña pausa en esto. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo siempre usaba cualquier excusa para enseñarle a sus discípulos, para decirles realmente con manzanitas lo que ellos necesitaban entender para que pudieran estar alineados realmente al proyecto que nuestro Señor Jesucristo tenía para el mundo entero. Entonces, él, cada que veía la oportunidad, a través de un arbolito, una higuera, ¿verdad?, a través de que alguien llegaba con unos panecitos, con un pescadito, a través de una mujer que la querían apedrear, a través de cualquier situación, nuestro Señor Jesucristo, siendo el maestro de maestros, Él empezaba a enseñar, Él empezaba a discipular, Él empezaba incluso a disciplinar. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en la Escritura es una disciplina, amados. Por eso es que muchos no quieren abrazar la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, porque no quieren entrar en esa disciplina, no quieren entrar en ese discipulado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque demanda no tantito de tu vida, el Evangelio demanda tu vida entera. No se trata de decir, es que voy a dejar de hacer lo que hacía una vez a la semana para seguir a Jesucristo. Voy a dejar de hacer tal actividad donde usaba 2-3 horas cada tercer día para... No, amado. Nuestro Señor Jesucristo, y hace 8 días también lo dijimos, Él demanda tu vida entera. Él te pide la agenda completa. No se trata de, voy a poner en un espacio de mi agenda. No. La agenda se la tienes que entregar a Jesús. Como en alguna ocasión les comenté que cuando a mí me empezó a caer el 20 de esta situación, yo de repente volteo al cielo y digo, Señor, ya no quiero que te entrometas tú en mis planes. Más bien yo soy el que me debo de entrometer en tus planes. Amén. Porque desgraciadamente la religión nos ha enseñado a pedirle a Dios mío, ayúdame para que quiero hacer este negocio y para que mi negocio me vaya bien. Ayúdame porque tengo este proyecto. Mira, quiero destituir a tales personas de tales puestos para que a mí me den ese puesto. Quiero hacer esto, ayúdame. Y siempre quieres involucrar a Dios en tus planes. Pero no, amado. Cuando tú pasas a ser discípulo del Maestro, tú eres el que debes de involucrarte en los planes del Maestro. Tienes que involucrarte en todos los proyectos que Él tenga para tu vida. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar unas palabras que a lo mejor en ese momento sus hermanos carnales, y lo digo de esa manera porque algunos han querido tergiversar también la Escritura para decir que la madre de Jesús natural no tuvo más hijos. Eso es una mentira, porque teológicamente lo encontramos en las Sagradas Escrituras, lo encontramos también en la historia hebraica, en las crónicas, en todos lados encontramos que nuestro Señor Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. Y aquí precisamente estamos viendo claramente cómo Jesús hace esa pregunta.
¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y en ese momento, extendiendo su mano, así como si yo le extiendo mi mano aquí a los poquitos discípulos que tengo físicamente, pero a los muchos discípulos que gracias a Dios tenemos por medio de la cibernética. Saludos a todos los discípulos que nos están viendo, a los que nos están viendo desde Hidalgo, a los que nos están viendo desde el Perú, a los que nos están viendo en Estados Unidos, a toda la gente hermosa, que ustedes saben perfectamente bien que Dios los ama tremendamente, y por eso es que ustedes ahorita están viendo y escuchando la palabra de Dios. Y así, de esa manera, dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque aquí viene la respuesta de la pregunta que hice al principio de esta cita. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esa es la familia de Jesucristo, los discípulos. ¿Qué es un discípulo de Jesucristo? Aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. En ese momento no quiso Jesús discriminar en lo absoluto a su madre, a María, ni a sus hermanos carnales que estaban yéndolo a buscar. No los quería discriminar en lo absoluto. Pero sí quería él dar una lección para que entendieran que delante de los ojos de Dios lo más importante no es la sangre. Lo más importante es el respeto que uno le tenga a nuestro Padre Celestial. Cierto. Para él lo más importante, el mejor aprendizaje que una persona puede tener siendo discípulo de nuestro Señor Jesucristo es someterse completamente a los designios, a la voluntad, a los decretos, a los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ese es un verdadero discípulo del Señor. ¿Y qué es lo que piensa Jesús de sus discípulos? Que son su familia, amados. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, tú eres su madre, tú eres su hermano, tú eres su familia directa. Y así lo dice a través de toda la Escritura. Para nuestro Señor, el que tú y yo seamos un discípulo de Jesucristo cuenta mucho, mucho, mucho. Por eso la importancia de que el día de hoy tú y yo podamos estar bien atentos a entender lo que es un discípulo de Jesucristo, lo que es un verdadero seguidor de Cristo. Y seguimos con nuestra lectura de Juan. Seguimos en el verso 38. Que dice así: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, o sea, como las 4 de la tarde. Pero aquí hay algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención, y yo creo que a lo mejor ustedes también. Que esta pregunta y esa respuesta que también nuestro Señor Jesucristo les dio, pues realmente iba mucho más allá del ámbito terrenal, amados. O sea, porque Jesús les dice: ¿qué buscan? Y ellos, yo creo que a lo mejor lo más normal era: no, pues es que queremos saber quién eres tú, ¿no? O sea, queremos que nos platiques de tus enseñanzas. Nuestro primer maestro, que era Juan el Bautista, pues nos dijo que tú eres el Cordero. Queremos ver si sí realmente tú eres el Cordero, que no sé, ¿verdad? O sea, qué sé yo, 20,000 cosas, pero que Jesús les pregunte ¿qué buscan? Y ellos le contesten: ¿dónde duermes? ¿Dónde está tu casa? ¿Cuál es tu domicilio? O sea, de momento dices, en lo natural es algo incongruente. Pero es que esta pregunta y la respuesta que también Jesucristo les dio no era algo natural. Era algo que se estaba manifestando ya en el plano divino
para entender claramente lo que la Escritura nos quiere decir el día de hoy y lo que la Escritura nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿A dónde es a donde realmente Jesús los quería llevar? ¿Qué es lo que Jesús les quería mostrar? Jesús nos sigue, o sea, todavía en la actualidad sigue mostrándonos a todos los que somos sus discípulos la morada que un discípulo fiel busca del Maestro Celestial. O sea, eso es precisamente de lo que se trata la Biblia. Eso es precisamente de lo que nos está hablando ahorita el Señor y de lo que nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura. Por eso Jesús dijo, vengan conmigo y les mostraré cuál es mi morada. Entonces ahí en lo natural, bueno, dice que llegaron, conocieron su domicilio y se quedaron con él. Sí, y no fue el primer día. A partir de allí, ellos empezaron a quedar día y noche durante 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo. Todos sus discípulos así lo hicieron. Pero esa no era la intención ni de la pregunta de los discípulos, que ellos, yo creo que hasta han de haber dicho, ay, ¿por qué le habremos preguntado eso al Señor? ¿Por qué le habremos preguntado eso? No, pues es que fue el Espíritu Santo que se manifestó en ellos para que hicieran la pregunta correcta, la que ellos necesitaban hacer para seguir al verdadero Maestro, al verdadero Salvador, al verdadero Mesías. Entonces, aquí yo hago una pregunta también a todos los que están escuchando esta predicación. Lógico que no quiero que me la respondan a mí, porque ni siquiera los voy a escuchar los que están del otro lado del celular, ¿verdad? Ni se las pregunto a los que están aquí también presentes físicamente. Lo hago para que cada uno de nosotros se la contestemos al Espíritu Santo. ¿Qué buscas? Esa es la pregunta que yo te hago a ti, a todos los que nos están escuchando. A ti, Alex, te hago esa pregunta. A ti, Doris, que estás allá en el Perú. Paco, a mi primo. A todos los que en este momento nos están viendo. ¿Qué buscas realmente? Mira, la oferta que Jesús nos hace en toda la Sagrada Escritura no tiene nada que ver con este mundo. Empezando por allí, y perdónenme todos esos que predican sobre la prosperidad, ¿verdad? Ese mal llamado evangelio de la prosperidad. No, Jesús él mismo se lo dijo a Poncio Pilato. Él se lo dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, ahorita ya estaría aquí lleno de toda la gente que vendría a mi rescate de la crucifixión tan horrible que ustedes me quieren hacer. Estoy parafraseando, ¿verdad? Luego no vayan a decir que ando cambiando las palabras de la Biblia. Jesús dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Y veamos en Romanos 14:17, como sabemos, Romanos es la síntesis de todo lo que es la Sagrada Escritura, en donde dice claramente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, aquí nuevamente el apóstol Pablo reitera las palabras que Jesús dijo en Juan 18:36 cuando se las dijo a Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús no vino a prometerte, perdóname aquel hermanito de la prosperidad. Él no vino a prometerte que todo lo que toques con las plantas de tus pies, eso va a ser tuyo. Él no vino a prometerte que tú aquí estás libre de enfermedades, porque Él murió en la cruz y por su llaga tú ya no tienes que tener ninguna enfermedad. Él no vino a prometerte que si tú vienes a Cristo, si tú pasas de ser una persona común y corriente a ser un cristiano, ya te olvidas de todos tus problemas. Para de sufrir. No, eso no vino a prometerte nuestro Señor Jesucristo. Él precisamente lo que a sus discípulos les empezó a enseñar es de qué manera se vive en el cielo. Él les empezó a mostrar todos los destellos de la vida divina que uno puede tener viviendo en el reino de los cielos.
Pero no vino aquí, porque hay gente que, por el hecho de que nuestro Señor Jesús empezó a hacer milagros de sanidad. Amados, disculpen, pero eso no es la doctrina que un cristiano debe de llevar a cabo para que de esa manera se sienta satisfecho con las expresiones que Dios pueda hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque en realidad yo puedo hacer un milagro de sanidad y de todas maneras nos vamos a morir. El grave problema está cuando tú llegas a conocer a Jesús de la manera que sea, ya sea por medio de la palabra, ya sea por medio de un milagro, porque han habido personas que Dios ha hecho un milagro en sus vidas a través de algún siervo. ¿Y qué sucede? Que esas personas siguen en el fanatismo de la religión, siguen desechando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que pasó con los 10 leprosos. En la escritura, en el evangelio, encontramos a 10 leprosos que llegaron con Jesucristo, y a los 10 leprosos, a los 10 los sanó. Pero ¿cuántos de ellos regresaron realmente a ser discípulos de Jesús? Uno solo. Uno solo llegó. Entonces, ¿qué sucede? Que nada de lo que en este mundo te pueda favorecer, eso puede considerarse como que Dios me ama y yo soy de sus hijos preferidos porque me da la oportunidad de tener muchas riquezas, porque me da la oportunidad de tener salud, de tener una familia bien bonita. Amado, no te confundas, compadre. Eso no es lo que el Señor promete en su evangelio. Él te habla de un reino eterno. Él no te habla de tu reinito que quieres hacer en este mundo. Dice la escritura claramente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el 18 dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y como en otras ocasiones lo hemos comentado, cuando el Señor en la Escritura habla de esas personas que le dan gozo al vientre, habla no solamente de los que son muy tragones en cuestión comestible, por así decirlo, sino que cuando se trata de este tipo de palabras es porque el Señor está hablando de todos los deseos carnales que el ser humano tiene. O sea, aquí claramente el Señor nos dice que nosotros no debemos de estarnos gozando con todas las cosas que en este mundo te ofrece. La oferta de nuestro Señor Jesucristo no se basa en todas las cosas tan hermosas que podemos aquí vivir, porque sí, aquí hay cosas muy hermosas que el Señor permite que tú y yo vivamos. Pero, amado, ninguna de esas cosas se compara en la mínima oferta que Dios te hace en el reino de los cielos. Hay muchas cosas de las que aquí nos gozamos. Y ahorita que se habló de comida, ustedes, los que me conocen y los que no me conocen, yo soy muy tragón, me gusta mucho comer bien. Por eso también en el espíritu me gusta ser muy tragón y alimentarme de la palabra de Dios. Y es hermoso, ¿verdad?, el que podamos comer rico, que podamos disfrutar de todas las cosas que este mundo tiene. Pero la comida del cielo es mucho más rica que la comida de esta tierra. El amor que se vive en el reino de los cielos es mucho mejor que el amor aparente que muchas veces vivimos en este mundo. Sí, amén. Ese amor filial, porque aquí el amor del mundo es un amor filial, un amor convenenciero. Pero el amor que se vive en el reino de los cielos es un amor eterno, y no como la canción esa que cantan por allí, ¿verdad? Sino que es un verdadero amor eterno. Entonces, nosotros no nos confundamos. ¿Qué buscas realmente? ¿Buscas a Jesús para que te dé un mejor carro? ¿Buscas a Jesús para que pares de sufrir? Pues déjame decirte algo, tú no eres discípulo de Jesús. Tú eres discípulo de este mundo. Eres discípulo de las religiones. Porque las religiones sí buscan eso.
Precisamente por eso es que las religiones buscan mucho las obras. En todas las religiones te dicen que si tienes estas obras y estas y estas y estas y estas, ya te ganaste el cielo. Si tienes estas obras buenas, entonces tienes que recibir cosas buenas. Aquí es un boomerang. Todo lo que hagas, lo vas a pagar. Todo lo que hagas, lo vas a recibir en este mundo. Eso es mentira. Eso es mentira, porque si no hay muchísimas personas que han vivido una vida preciosa en este mundo, hicieron cosas malignas y en este mundo nunca pagaron nada. Pero existe algo mucho más tremendo que el pagar cualquier cosa en este mundo, que es la condenación, el estar separado de Dios. Esa es la peor condenación. Olvídate del infierno. El infierno es una risa. Lo más horrible que cualquier ser humano pueda tener es estar separado de Dios. Y los que no tienen a Dios, pues ni cuenta se han dado de eso. Y vamos a seguir con nuestra lectura. En el verso 40, Juan 1:40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí ya dice de Simón Pedro, ¿verdad? Porque estamos viendo en la escritura lo que hizo Jesús precisamente con el nombre de Simón. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, o sea, el Salvador. La naturaleza de un discípulo es dar siempre, siempre, siempre a conocer a su maestro. Esa es la naturaleza de un verdadero discípulo. Sí, amén. Y sobre todo, cuando se trata de tus seres queridos. Cuando tú ves una excelente película y te encuentras con tus seres queridos, lo primerito que haces, como tú te gozaste mucho con esa película, lo primerito que haces es luego recomendarla. Sí. Porque como amas a esas personas con las que estás, tú quieres que se gocen de la misma manera que tú lo hiciste. Igual, hablando literalmente de que si tú tienes un maestro que te está enseñando música y tú te das cuenta que ese maestro te está bendiciendo con todas sus enseñanzas, lo vas a estar recomendando. Vas a estar platicándole a las personas, sobre todo a tus seres queridos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú estás progresando, estás siendo edificado a través de las enseñanzas de tu maestro, tú quieres que los demás también se edifiquen, se enriquezcan de lo que tú te estás enriqueciendo a través de ese maestro. Amado, entiende que si Andrés dice que primerito que nada lo que él hizo fue y buscó a su hermano. O sea, fíjense, Pedro, aunque fue uno de los protagonistas de los apóstoles, él no fue de los primeros. Los primeros fue Juan y Andrés. Pero ¿qué sucede? Que Juan también fue con su hermano. Acuérdense que él también fue con su hermano a hablarle sobre el Mesías. Pero Andrés, ¿qué hizo? Va con su carnalito, ¿verdad? Carnal, ¿qué crees? Que acabo de encontrar al Cristo, acabo de encontrar al que nos viene a salvar. ¿Por qué? Porque amaba a su hermano. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque todos los cristianos, todos los verdaderos discípulos de Jesucristo necesitamos hacer eso. Si eso no ha nacido en tu corazón, y te lo digo claramente, si en tu corazón no ha nacido el que vayas a evangelizar a las personas para traerlas a los pies de Cristo, no eres discípulo de Jesucristo. Perdóname si estoy hiriendo tus sentimientos, ¿verdad? Pero si tú estás buscando llevar a la gente a una religión, pero no llevar a la gente a Cristo, tú no eres discípulo de Jesucristo. Tú eres un religioso. Oye, mira, mi religión es... Y te la pasas mandando, a lo mejor ahí en el WhatsApp o en todas las redes sociales que existen ahora en la actualidad. Te la pasas mandando publicaciones en donde, valga la redundancia, estás publicando a tu religión, estás promocionando a tu religión, no, amado, no eres discípulo de Jesús. Eres discípulo de una religión.
Pero si tú estás buscando la manera de que la gente se encuentre con Jesucristo, pero es una necesidad, o sea, no es que como el pastor siempre habla de que tenemos que evangelizar, pues tengo que evangelizar. No, así no, de eso no se trata esto. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué no se trata de eso. Se trata de que haya nacido en tu corazón un deseo ardiente para que la gente conozca a tu maestro, para que la gente sea edificada también por tu maestro. O dime, ¿serías tú capaz de haber encontrado la cura para ahorita que está esta situación del coronavirus? Que tú en tus manos tuvieras la cura de ese virus tan horrible que está agobiando ahorita a todo el mundo. ¿Tú serías capaz de no compartirlo? No. Te puedo apostar, miren, hay una serie de especulaciones de cómo curar ese virus, de esto. Y lo primerito que hacemos, cuando nos llega un video sobre esa información o un escrito, lo que tú quieras, lo primerito que hacemos es compartírselo a las personas que más queremos. Cierto. Y es algo tan simple, de todas formas todos nos vamos a morir, ya sea de un virus, ya sea de un accidente, ya sea de vejez, ya sea de lo que sea, de todas formas todos nos vamos a morir. Sin embargo, tú buscas la manera de que las personas a las que más quieres no se mueran. Y tú tratas de compartirles ese antídoto en contra de ese virus. Amado, pues, qué mejor que compartir el antídoto para que las almas no se vayan al infierno y puedan vivir eternamente en el reino de los cielos. Ese antídoto es Jesucristo. Es el único antídoto. No hay muchos caminos. Muchos dicen, es que todos los caminos... No, amados. La Biblia dice que Él es el único camino. Jesucristo es el único camino a la salvación. Entonces, en eso es en lo que se basa esto. Yo creo que no serías capaz, ¿verdad?, de guardarte el antídoto. Pues me da mucha lástima que haya muchos que se dicen ser cristianos, que se dicen ser discípulos de Jesucristo y se guardan el antídoto llamado Evangelio, llamado Cristo Jesús, para que la gente no sea salva. En 1 Corintios 9:16 aquí vemos las palabras de un verdadero discípulo de Jesucristo, llamado Saulo de Tarso, o apóstol Pablo, ¿verdad?, como muchos también lo conocemos. Y él dijo esto: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, no dice porque me lo impuso fulanito, no, es impuesta necesidad. O sea, él tiene la necesidad de predicar el Evangelio. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esas palabras son de un discípulo de Jesús, amado. Entiéndelo. Esas son las palabras que todo discípulo de Jesús tiene que tener siempre en su mente, siempre en su corazón. Lugar en donde te encuentres, el querer estarle expresando a la gente el Evangelio de Jesús. Hay una amada hermana que ahora se encuentra en el reino de los cielos. No me acuerdo de su nombre, era la mamá de un gran amigo de Lito, así le decimos. Rebeca se llamaba. Rebeca se llamaba, ahorita ella se encuentra ya con nuestro Señor Jesucristo. Y ella era una excelente evangelista. Ella nos platicaba que el lugar donde iba ya tenía hasta una técnica muy buena, por cierto, porque de ahí se podía desarrollar todo el evangelio. Que llegaba y si se subía a un taxi o a cualquier lugar donde estuviera, supongamos que se subía a un taxi y que al taxista agarraba y le preguntaba: oiga, joven, ¿usted sabía que hay dos tipos de taxistas? ¿Cómo, señora? No sabía. ¿Cuáles son esos dos tipos de taxistas? Bueno, uno es el que cuando se muera se va a ir al cielo, y el otro es que cuando se muera se va a ir al infierno. Y ya esta persona se queda así como diciendo: ay, se ve que me está cotorreando la señora, no sé, ¿verdad? Pero bueno, ella ya empezaba a evangelizarlo. Le decía: ¿y usted cuál de esos dos taxistas quisiera ser? ¿El que se va al cielo o el que se va al infierno? Y pues lógico que la mayoría, ¿verdad?, creo que por lo que ella nos platicaba, todos le decían: pues me quiero ir al cielo. Ah, bueno, pues mire, para que usted se vaya al cielo, y empezaba a evangelizar a las personas. Pero decía: no hay una persona que se me vaya viva.
iba a la peluquería o a la estética en aquel entonces, así se les llamaba, ¿verdad? Al salón de belleza se les llamaba en aquel entonces. Iba al salón de belleza y a las personas que le estaban poniendo el tinte les decía la misma pregunta. ¿Sabías que hay dos estilistas? Una se va a limpiar y bla, 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 bla. Y ella era una excelente evangelista. Era un discípulo de Jesucristo. Por eso es que ahorita digo, claro, no como toda la gente, ya está, en paz descanse, ya está. No, ¿cuál en paz descanse? Los únicos que realmente descansan en paz son los discípulos de Jesucristo. Entonces, ella ahorita se encuentra con nuestro Señor porque era un verdadero discípulo de Jesucristo. Y vamos a seguir con la lectura que estamos llevando a cabo en el 17, 1 Corintios 9, 17. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, lo hagas de buena o de mala voluntad, es una comisión que tú y yo tenemos, que todos los discípulos tenemos. Pero si lo haces de buena voluntad, hasta recompensa te va a dar Dios, fíjate nada más. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Amados, y a muchos que ahorita me están escuchando, si ustedes se han atrevido a cobrar por presentar el Evangelio de Jesús, ay de aquellos, porque así lo dice la palabra, no lo digo personas que dicen depositen una ofrenda para que oremos y que desaparezca el virus. Depositen una serie de barrabasadas que se están viendo ahorita precisamente en las redes sociales. Amados, ay de aquel que se atreva a estar cobrando por predicar el Evangelio o por orar por las personas. Muchos desgraciadamente se han atrevido a hacerlo y bueno, la Biblia dice lo que les espera. Y dice, sigo en el 18, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Y luego dice algo bien importante también, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, aquí no Pablo está diciendo que él tiene el derecho de estar cobrando por el Evangelio. No. Sin embargo, la Sagrada Escritura sí habla del deber que hay de muchos que son discípulos de cualquier maestro del Evangelio, que muchos tienen el deber de sustentar a sus pastores, a sus maestros, a todas las personas que les están llevando el Evangelio, les están llevando lo espiritual, como lo dice la misma palabra, que si ellos están dándole lo espiritual, ellos no tendrán derecho de obtener lo material de todos aquellos sus discípulos. Pero ¿qué sucede? Que un verdadero discípulo de Jesús no se va a aprovechar del derecho que tiene para estar, oye, ya vengo, dame tu cooperacha, tienes que cooperar, o si no diezmas, te vas a condenar. Si no diezmas, te van a venir 20,000 maldiciones por no haber diezmado. Tienes que pactar con Dios para que la oración que estás pidiendo se te cumpla. No, amados. Aquí dice claramente que sí, a lo mejor algún ministro del Evangelio tiene todo el derecho de recibir una paga de todos aquellos que se están alimentando de lo espiritual. Sin embargo, lo correcto de un verdadero discípulo de Cristo es no aprovecharse de ese derecho que tiene, ¿verdad? Como aquí lo está diciendo Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Un verdadero discípulo de Cristo siempre va a tener su mente pensando en ganar al mayor número de personas para que sean reconciliados con Dios. Entiendan esto. Y sí, efectivamente, hay gente que dice, no, es que tú no eres el que ganas las almas para que... No, claro que sí. O sea, claro, sabemos que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo para que verdaderamente se rindan a Dios. Pero tú empiezas a hacer la labor necesaria, empiezas a colaborar con el reino de Dios, evangelizando a las personas, para ganar personas para Cristo. Y aquí está hablando de algo muy importante que lo vamos a seguir leyendo. Necesitas sacrificar muchas cosas para poder llegar a la gente. Hay veces que las personas no quieren salir de su comodidad, pero para nada.
No quieren salir de sus comodidades. No, pues si puedo evangelizar aquí desde donde. No. La palabra de Dios nos habla que siempre que tú vas a evangelizar, siempre va a haber un sacrificio. Un sacrificio de tiempo, un sacrificio de dinero, un sacrificio de carácter, ¿verdad? Porque a lo mejor es una persona que le da mucha vergüenza estarle hablando a la gente de Jesucristo. O lo más común, muchos problemas, tienes que sacrificar tu soberbia, tienes que sacrificar tu orgullo. ¿Por qué? Porque vas a ser rechazado por la mayoría de la gente a la que tú le prediques el evangelio. Cuando tú le hablas a la gente del evangelio, es 90% seguro que te van a rechazar. Algunos te van a dar el avión, pero te están rechazando también. Es 90% seguro, entonces por eso la gente orgullosa no puede evangelizar. Porque la gente orgullosa no puede ser discípulo de Jesucristo. Entonces, como tú eres orgulloso, no vas a poder evangelizar a la gente. Porque sabes que vas a ser rechazado. Entonces se necesita sacrificar mucho. En el 20 dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, pero no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, se salve alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme, ¿qué dice allí? Copartícipe de él. O sea, vean lo hermoso que es predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Si tú eres una persona que has estado evangelizando a la gente, que has estado llevando a las personas a que conozcan la verdad, que conozcan el único camino y que conozcan la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo, todo esto te está llevando a ser copartícipe del reino de Dios. O sea, vean qué hermoso es nuestro Señor. Él no necesita realmente de nosotros. Él, si quisiera, miren, así, haciéndole así, toda la gente caería rendida a los pies de Cristo. De hecho, como va a suceder tarde que temprano, que todos van a caer rendidos a los pies de Cristo. Nada más que algunos por amor y algunos por obligación. Esa va a ser la diferencia. Va a llegar un momento en que todos esos ateos, hay algunos que ahí en nuestras publicaciones se ríen de cuando estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Muchos que nada más nos ven por curiosidad, muchos que nada más lo hacen hasta por compromiso. Pero te voy a decir una cosa, mi querido ateo, que va a llegar un momento en que quieras o no quieras, tú también vas a caer rendido a los pies, así como Amén. Muchos ahorita están cayendo rendidos a los pies de un simple virus, así van a caer rendidos a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. les guste o no les guste. Gloria a Dios. Entonces, algunos van a caer por su propia voluntad y el amor y el respeto tan tremendo que le tienen a mi Señor Jesús, y algunos lo tendrán que hacer por obligación. Pero los que lo estamos haciendo por amor, estamos siendo copartícipes del reino eterno. Él nos da esa oportunidad, amados. Y vamos a seguir con nuestra lectura, ya que está casi esto ya terminando. Dice en Juan 1:42, que es nuestro último verso del Evangelio de Juan que vamos a leer hoy, y dice así: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y de hecho la palabra Pedro quiere decir piedra, no quiere decir roca, que algunos también han confundido, y bueno, ahorita no tenemos tiempo para ir a eso, pero así rápido. Algunos han confundido, piensan que Pedro es la roca en donde se edificó la iglesia de Jesucristo. No, amados. La revelación que la piedra tuvo, esa revelación es la roca que sostiene toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir Cefas, quiere decir Pedro. Pedro quiere decir piedra. Y la palabra Simón, que es el nombre que él tenía anteriormente,
Esa palabra, si mal no recuerdo, quiere decir oír. O sea, su significado que tenía Pedro antes, siendo Simón, que viene de la palabra Simeón. Simeón, bueno, ahorita no tenemos tiempo de meternos también ya en cosas teológicas, pero aquí la situación de lo que estamos viendo es algo bien importante. Cuando pasas de ser discípulo de Jesús, o sea, cuando tú pasas a ser más bien discípulo de Jesús, ya Jesús ni el mundo entero, aunque no lo reconozcan, ya no te pueden ver igual. Ya no se pueden referir a ti de la misma manera. O sea, en ese momento, y lo vemos no con todos, pero con una mayoría de sus discípulos, que se les cambiaba el nombre. A Saulo de Tarso no se le cambió, bueno, ahorita también es otra historia, pero a algunos se les cambiaba el nombre. Es más, desde el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad?, que Jacob, en vez de Jacob, ahora se empezó a llamar Israel, ¿verdad? Dios le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque antes Jacob, que quería decir tranza, que quería decir usurpador y todo eso, cuando vino a los pies de Cristo y se rindió delante de Cristo, en ese momento él cambió hasta su manera de caminar, porque le lesionó una pierna y él cojeó ya durante toda su vida. Pero él cojeaba, pero a la vez él había triunfado completamente en el ámbito espiritual. Él ahora ya no se llamaba el usurpador, él ya no se llamaba el tranza. Ahora él se llamaba Israel, que uno de los significados de la palabra Israel es el que venció, el que peleó con Dios y venció, que también son significados hebraicos que se llevaron a cabo, que no crean que quiere decir que se puso literalmente a echar una pelea y que realmente él le haya ganado a Dios, porque a Dios nadie le puede ganar, sino que es una situación precisamente como cuando tú te rindes delante de Dios y empiezas a orar: Señor, por favor, ayúdame con esta enfermedad que tiene mi pariente, o mi sobrino, o mi hijo, o yo mismo, ayúdame, mi Dios. Y estás peleando en oración, en oración, en oración, en oración, y de repente Dios te concede un milagro para que esa persona pueda ser sana. Peleaste con Dios y ganaste la batalla. Eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres discípulo de Jesucristo, tú tienes que tener un antes y un después de Cristo. Eso lo he repetido ya en varios sermones anteriores, porque es algo en lo que tú y yo claramente nos podemos dar cuenta si necesitamos reflexionar, arrepentirnos y rendirnos a los pies de Cristo, o echarle ganas para seguir creciendo en la gracia de Jesucristo que ya nos dio. Si tú realmente eres una persona que dices: antes yo mismo me consideraba de una forma y ahora me considero de otra manera, porque mi pensamiento cambió completamente. Antes mis gustos eran totalmente inclinados al mundo, ahora mis gustos son totalmente inclinados al reino de los cielos. Es que eres discípulo de Jesucristo. La misma gente te empieza a ver de una manera diferente, amado. Antes, fíjense, a lo mejor va a ser paradójico lo que les voy a decir. Antes te respetaban en el ámbito del mundo, en el ámbito secular. Ahora ya no te respetan, hasta se pasan burlándose de ti. Empiezan a hacer mofas de ti. Ay, eres el santurrón. Ah, se me hace que ya se te cae la manita. Ah, se me hace que esto. Y se empiezan a mofar todo el tiempo de ti. Sin embargo, la gente curiosamente empieza a dejar de decir groserías delante de ti. Sin embargo, cuando se encuentran en un grave problema, a quien acuden primero que nada es a ti. Y te dicen: oye, tú que estás más cerca de Diosito, por favor, te pido, ora por esta situación. O dile allá a tu pastor, o esto, o lo otro, aquello. Ya te empiezan a ver diferente. Cuando tú verdaderamente eres discípulo de Jesucristo, la gente empieza a hablarte a ti ya de una manera distinta. Jesucristo te cambia el nombre. Jesucristo te cambia los apellidos. Ahora ya no es tu apellido el que domina sobre tu vida.
Ahora tu apellido es Cristo Jesús. Jesucristo cambia incluso hasta tu genética. Hay veces que la gente dice, no, si es que yo me tengo que enfermar de la diabetes porque mi genética es esa. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, mi mamá, ellos son, entonces yo tengo a fuerzas que ser diabético. Cuando vienes a Cristo, hasta eso Jesucristo te cambia. Él puede hacer contigo, más bien Él hace contigo, no es que pueda, porque Él lo hace, porque esa es incluso una promesa que Él hace de ti una nueva criatura. Amén. Todas las cosas que anteriormente reinaban en tu vida, dejan de reinar. Ahora Cristo Jesús es el que debe de reinar en tu vida. Hechos 11:25 dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamaba cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí estamos viendo algo bien importante, porque hay muchos, ¿verdad?, que dicen, sí, es que yo soy cristiano porque soy de la religión cristiana. Sí, es que yo soy cristiano porque a mí me han dicho que mi denominación donde estoy es bla, 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 cristiano. Ah, no, y Cristo, y cristiano, y cristiano. Sí, todo el mundo son cristianos, hasta el diablo ya dice que es cristiano. Nada más que la diferencia está en lo que realmente la gente dice de ti. Aquí en Antioquía, Grecia, como se los digo, no crean que ellos les empezaron a decir cristianos. Es más, la palabra cristiano en el griego es cristiano. Fíjense, nada más se cambia la C por J y se le pone un acento en la O. Cristiano. Esa es la palabra en griego. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir pequeño Cristo, seguidor de Cristo. Eso es lo que quiere decir cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en Antioquía, que era en Grecia, es en Grecia donde está Antioquía, aquí empezaron a decirle, ¿a quién dice aquí? A los discípulos de Cristo. Que esos discípulos de Cristo habían pasado a ser discípulos de Pablo, porque ahorita también rápido voy a decir algo sobre eso. Esos discípulos de Pablo eran discípulos de Cristo. Entonces, como eran discípulos de Cristo, se les empezó a llamar por primera vez cristianos. Y los de Antioquía no creen que lo estaban haciendo por mucho respeto. ¿Por qué? Porque la gente así es. Cuando la gente no conoce de Cristo, se empieza a mofar de ti. Lo empezaron a hacer así como mofándose de ellos, pero diciendo una gran verdad. Estos son los cristitos. Estos son los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque hacían lo que Jesucristo hacía. Ellos estaban yendo a esos lugares a predicar el evangelio. O sea, primero que nada eso. También hacían milagros, también hacían prodigios, hacían una serie de cosas que Jesucristo hacía. Pero lo principal, y esto se los digo a todos aquellos cristianos que le dan mucho mayor énfasis a las cosas sobrenaturales, lo principal era que andaban predicando el evangelio de Jesucristo. Por eso es que se dieron cuenta que eran discípulos de Cristo y por eso se les dio ese nombre de cristianos, que es seguidores de Cristo. La iglesia ya no sigue físicamente a Cristo, pero Cristo dejó ministerios específicos para la edificación de su iglesia. Aquí precisamente esto quería hacer énfasis. Porque muchos, todo este mensaje que acabamos de tener sobre la enseñanza de lo que es un discípulo, a veces la gente dice, yo soy seguidor de Cristo, yo no tengo por qué seguir a un pastor, yo soy seguidor de Cristo, yo desde aquí, desde mi casa, yo me puedo poner a leer la Biblia, yo puedo jugar a la iglesita, yo puedo hacer esto, hacer lo otro, como lo dije desde un principio y lo reitero, un maestro sin discípulos es un oxímoron. Un oxímoron, perdón. Un discípulo sin maestro también es un oxímoron. O sea, no existe. No puedes decir soy seguidor de Jesucristo si no tengo a un maestro terrenal. En la actualidad lo estoy diciendo. Porque por eso nuestro Señor Jesucristo dejó 5 ministerios
más algunos otros, porque luego la gente nada más se enfatiza en los 5 ministerios que dejó en la Escritura, donde habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 principales. Pero simplemente todo aquel que pasa de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, en ese momento se convierte en un embajador de Cristo. Eso también es un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, hay muchos ministerios, pero bueno, esos ministerios que el Señor dejó fue con la intención de que siguiéramos siendo discípulos de Jesucristo a través de sus ministros. Si tú no tienes un maestro en esta tierra, tú no eres discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se necesita humildad para seguir a Cristo por medio de la instrucción de otro ser humano imperfecto igual que tú. Cuando tú eres muy orgulloso, cuando tú eres una persona que no ha podido dejar a un lado la egolatría, es bien difícil que tú puedas sujetarte a otro ser humano, porque todos los seres humanos somos imperfectos. Yo en lo personal, mis imperfecciones han causado que los que no son discípulos de Jesucristo digan, yo ya no voy a seguir ese porque su humanidad tiene esta imperfección, esta. Y como muchas veces le he dicho a la gente, tú deja de seguir a un ministro o en mi persona cuando veas que no esté predicando yo a Jesús el Cristo. Cuando mi imperfección llegue a radicar en una mala doctrina y que yo en vez de estarte predicando la Biblia, me la pase yo predicándote algunas tonterías que no tienen nada que ver con Jesucristo. Eso sí es digno de dejar de seguir a un falso maestro. Así es. Pero si alguien te está llevando a Cristo, ese debe de ser tu maestro. Y sobre todo si Dios te puso en ese lugar. Necesitamos dejar lo que más nos llena humanamente hablando, para que de esa manera podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y miren, por último voy a dar tres versos de Lucas 14. Lucas 14, 25, dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amados, aquí está el requisito para ser discípulo de Jesucristo. Necesitamos, y no aquí está hablando, lo he dicho ya en varias ocasiones, pero a lo mejor para los que nos estén viendo por primera vez, la palabra aborrecer, los hebreos no la utilizan como los occidentales. Para nosotros los occidentales aborrecer es como despreciar, como odiar incluso, es como un sinónimo de odio. No, para un hebreo no es sinónimo de odio, es sinónimo de ponerlo en segundo término, en segundo lugar. O sea, el que no pone en segundo lugar su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no pone en segundo lugar a sus familiares, no puede ser mi discípulo. El que no pone en segundo lugar todas las ganas que tú puedas tener de hacer esto, lo otro, aquello, ese no puede ser mi discípulo. Entonces, con todo esto que te acabo yo de decir, yo quiero volver a hacer una pregunta. ¿Eres discípulo o eres de esas personas que piensan que no necesitan tener un maestro quien los discipline? Si tú verdaderamente eres un discípulo, es porque estás sujetándote o estás sometiéndote, aunque se oiga muy dura la palabra, pero eso es lo que realmente debemos de hacer, sometiéndote a alguien a quien tú le estás entregando cuentas de tu vida moral, de tu vida espiritual, de tu vida natural en todos los ámbitos. Si tú realmente eres una persona que te nace sujetarte a un maestro que te está llevando a Cristo, eres un verdadero discípulo de Jesús. Si tú tienes esa egolatría en tu vida, en donde dices no, porque fui a una iglesia y no me gustó esto, fui a otra y tampoco me gustó, no, mejor yo pongo mi propia iglesita, mejor no me congrego en ningún lugar, yo aquí desde mi casa agarro a mis hijos y
nos ponemos a orar. No, amado, esa no es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, Él dejó claramente esas bases para que todos nosotros podamos ir guiándonos conforme a la palabra de Dios. Él dejó ministerios. Entonces, si tú no tienes un pastor y piensas que eres discípulo de Jesucristo, perdóname lo que te voy a decir, porque no soy yo el que te lo dice, la Escritura lo dice. No eres discípulo de Jesucristo. Eres discípulo de tu orgullo. Eres discípulo de tu arrogancia. Eres discípulo de que tú no quieres entregarle cuentas a nadie. Tú no quieres sujetarte a nadie. Entonces a Jesucristo no te puedes sujetar, porque Él te ha dicho claramente que necesitas respetar a tus autoridades. Dios los bendiga grandemente. Amén. Amén. Vas. Pues bueno, hermanos, vamos a seguir con este servicio. Ya para terminar vamos a dar una alabanza y enseguida también vamos a gozarnos con una al final. Amén. Dios. Amén. Una entristecido, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo descendió en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre el vivo está, y su amor perfecto es, y su amor eterno es más que suficiente.
cantamos aleluya. Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Queremos dar gracias en esta tarde ya por un día más de vida que nos puede prestar el Señor, porque Él decidió prestarnos este día para que le siguiéramos alabando y glorificando. Y quiero aprovechar en esta hora para dar gracias por diezmos y ofrendas, porque sé que el Señor ha estado poniendo en nuestros corazones de cada uno de los que estamos presentes y también de ti que nos estás viendo por medio de la internet. Como nuestro pastor bien habló, no es bíblico estar pidiendo dinero para cosas que no son bíblicas. Sin embargo, sabemos que el ministerio depende económicamente y sabemos perfectamente bien que nuestro Señor Jesucristo es el que pone el querer como el hacer en ti y en mí para que podamos depositar una ofrenda de amor. Un diezmo, si es tu voluntad en esta hora darlo. Los que pertenecemos a Redención por su gracia, ya nos la sabemos, lo hacemos con gozo, lo hacemos con humildad, lo hacemos con gratitud, porque es el 10% de lo que nuestro Padre ya nos ha dado. Así es que vamos a orar. Gracias, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por ese trabajo que tú nos has permitido tener, por la gracia que nos has permitido tener para tener ese sustento que alimenta a nuestras familias. Gracias, Padre, te damos porque nunca nos dejas caer, porque aún en medio de esta tempestad, porque aún en medio de todo esto, tú te glorificas en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos que comer y tenemos que compartir en estas épocas de necesidad, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Te pedimos que bendigas estos diezmos y que bendigas estas ofrendas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a gozarnos por último con una alabanza más. Amén. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar
al cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos.